Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión y los invitamos a que se unan a nosotros a este estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia para iniciar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, del verso 13 al verso 19. Mateo capítulo 16, verso 13 al verso 19. Si ya lo encontró, le voy a dar lectura. Verso 13 dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, estamos en el Evangelio de Mateo, así es, Mateo capítulo 16, voy a darle lectura del verso 13 al verso 19. ¿Sí? Cuando inicio nuevamente dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, esta historia yo creo que es muy conocida, ¿verdad? Este diálogo que tuvo Jesús con sus discípulos y que, bueno, en especial con Pedro, que fue quien contestó la pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es un diálogo muy conocido, pero también que ha confundido a muchas personas, ¿verdad? Jesús, hablando con sus discípulos, les dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, dice el Hijo del Hombre, sabiendo que se refería a él, ¿verdad? Dicen, bueno, es que unos dicen que eres Juan el Bautista, el profeta Elías o algún otro profeta. Eso era lo que creían los judíos en aquel tiempo. No estaban seguros de quién era Jesús. Pero después Jesús les dice, bueno, eso dicen ellos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Y Pedro inmediatamente contestó, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos habían estado con Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto los milagros, todas las obras que realizó, y eso hizo que en ellos naciera esa fe, esa fe para que reconocieran que Jesús era el Mesías que estaban esperando, el Hijo de Dios, que se les había prometido desde la antigüedad. Y Pedro no dudó en contestar, ¿verdad? Lo dijo con seguridad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús expresó unas palabras que, como decíamos, han causado mucha confusión. Han causado mucha confusión en la humanidad. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué le estaba diciendo aquí Jesús a Pedro? ¿Que él iba a ser el fundamento de la iglesia? Porque eso es lo que creen muchos, ¿verdad? Es lo que creen muchos, que Jesús le está diciendo a Pedro que él iba a ser el fundamento de la iglesia. Y es una confusión que
que bueno, ya tiene años, ¿verdad? Siglos pudiéramos decir, que ha entrado en la humanidad, pero los apóstoles y Pedro, ¿habrán pensado eso? Ellos habrán pensado que Jesús en ese momento estaba nombrando a Pedro como el jefe de la iglesia, como el fundamento. No, ¿verdad? Vamos a ver Mateo capítulo 20, aquí 2 capítulos más adelante. Mateo capítulo 20 del verso 20. Mateo capítulo 20, el verso 20 dice, le voy a dar lectura hasta el verso 28, bueno, iniciamos el verso 20. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. ¿Con quién llegaron? Con Jesús, ¿verdad? La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Lo vimos hace un momento en el estudio bíblico. Jacobo y Juan, ¿verdad? Jacobo y Juan eran hermanos, discípulos de Jesús. Entonces, la madre de ellos dice que llegó con ellos ante Jesús, adorándole, pero también haciéndole una petición. ¿Qué le pidió a aquella mujer? Verso 21. Y él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis y del bautismo que soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si nos damos cuenta la petición que está haciendo la madre de Jacobo y de Juan, 2 capítulos antes, en el capítulo 18, vimos que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero decíamos, ahí los apóstoles no se confundieron y no pensaron que Jesús estaba nombrando a Pedro como el jefe de la iglesia, porque aquí vemos que Jacobo y Juan con su madre se acercan a Jesús para hacerle una petición. La petición es que cuando viniera en su reino nuestro Señor Jesucristo, uno se sentará a la derecha y otro a la izquierda. Dice aquí que los otros 10 apóstoles se molestaron, ¿verdad? ¿Por qué se habrán molestado? Porque se dieron cuenta que querían un lugar especial. Ellos ya están pidiendo un lugar especial. Y Jesús les dice, sí, van a beber del vino que yo he de beber, van a ser bautizados del mismo bautismo con el que yo soy bautizado. Pero el que se puedan sentar a la derecha o a la izquierda, no me corresponde a mí otorgarlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Entonces, desde estas palabras vemos cómo Jesús está reconociendo una autoridad, la autoridad de su Padre, que incluso Él dice, yo no puedo decir quién se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda, solamente mi Padre es el que lo puede decir. Entonces, si Jesús decía, yo no puedo hacer esto, ¿habrá tenido la autoridad para nombrar a alguien como jefe de la iglesia? Para decirle a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti va a estar edificada mi iglesia. Eso le hubiera correspondido al Padre, no a él, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesús está reconociendo la autoridad de alguien superior, del Padre. Pero, ¿qué más les dice? Entonces Jesús llamándolos dijo, aquí ya llamó a todos, ¿verdad? A los 12. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que los 10 se habían molestado.
Los 10 discípulos se molestaron por la petición que hizo Jacobo y Juan a través de su madre, ¿verdad? Entonces estaban molestos porque decían, ellos ya quieren estar en un lugar especial. Nos damos cuenta cómo ellos no reconocían a Pedro como el jefe, ¿verdad? Las palabras de Jesús ellos no las tomaron para decir, Jesús ya acaba de nombrar a Pedro, porque si lo hubieran entendido de esa manera, no hubieran hecho esa petición y los apóstoles no se hubieran molestado, o tal vez se hubieran molestado pero diciendo, ¿no escucharon que ya nombró a Pedro como jefe? ¿Por qué están haciendo esta petición ustedes? No, ¿verdad? Entonces Jesús dice aquí que los llamó y que les dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Sí, siempre la humanidad ha querido estar sobre los demás, ¿verdad? Siempre hay alguien que quiere estar sobre los demás, ejercer autoridad sobre ellos. Y si así es entre los gentiles, siempre hay uno que quiere gobernar, que quiere dominar. Pero en el verso 26 agrega, mas entre vosotros no será así. Entre vosotros, entre ustedes no será así. No tiene que haber alguien que se quiera sentir superior a los demás. No tiene que haber alguien que quiera ejercer esa potestad. Sigue agregando, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Sí, porque los gobernantes se dice que son servidores públicos, ¿verdad? Pero realmente lo ven de esa manera. No, al contrario, quieren que se les sirva a ellos, ¿verdad? Quieren ejercer esa autoridad de una manera incorrecta, queriendo ser servidos por los demás. Cuando decíamos se les llama servidores públicos, pero pues hacen todo lo contrario. Entonces dice aquí Cristo, ese es el deseo de las gentes, pero entre ustedes no tiene que ser así. Si alguien quiere ser mayor, tiene que aprender a servir. Primero tiene que mostrar humildad y servir a los demás. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos ese ejemplo, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Jesús habrá tenido autoridad? Sí, tenía mucha autoridad. Pero aún así, Él vino a servir. Él no vino a buscar ese reconocimiento. Él no vino para tratar de someter, sino vino a servir y de esa manera darnos el ejemplo. Entonces es lo que Jesús le está explicando aquí a sus discípulos. Los está instruyendo a este respecto. Ustedes no deben de buscar ser mayor que los demás. Al contrario, tienen que servir. Tienen que aprender a servir a los demás. Y solamente mi Padre, decía él, es el que tiene la autoridad para dar algún puesto. En este caso, quién se puede sentar a su derecha y quién a su izquierda. Pero decíamos, esto que están expresando aquí los discípulos nos muestra que ellos no habían entendido que Jesús le diera algún cargo especial a Pedro. ¿Qué es la confusión que hay actualmente? Que a Pedro se le dice, él es el jefe de la iglesia, él es la roca sobre la que está fundada la iglesia. ¿Realmente será así? Decíamos, ¿Jesús habrá fundado su iglesia sobre Pedro? Decimos, para empezar, Jesús está reconociendo una autoridad superior y dice, solamente mi Padre es el que tiene esa facultad. Entonces, si a Pedro se le hubiera querido dar un cargo especial, tenía que haber sido por orden del Padre, y Jesús obedeciendo la voluntad, ¿verdad? Pero no es así. Vamos a ver en el capítulo 23 de este mismo Evangelio de Mateo,
el capítulo 23, verso 8 y verso 9. Mateo 23, verso 8 dice: Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Actualmente hay quienes quieren que se les llame Padre. Y no está hablando de nuestros padres biológicos, ¿verdad? Porque sí, a ellos les llamamos padres y los respetamos, como lo dice también ¿qué mandamiento es? ¿Alguien lo recuerda? El quinto mandamiento. Como lo dice el quinto mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces sí, honramos a nuestros padres biológicos, ¿verdad? Los honramos, pero aquí no está hablando de padres biológicos. Porque dice el verso 8: Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. No está hablando aquí de padres biológicos. Y decíamos, actualmente habrá quienes quieren recibir ese título, quienes quieren que se les llame Padre. ¿Dónde? ¿El papá? Ah, bueno, el Papa, dice nuestra hermana. ¿Cómo le llaman a él? Santo Padre, ¿verdad? No nada más Padre, sino Santo Padre. Y no nada más él, sino hay muchos sacerdotes que se les da ese título, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, es que somos sucesores de Pedro. Y ya vimos, bueno, y es lo que vamos a ver, que eso no es así. Hay quienes anhelan este título. Y Jesús lo está diciendo bien claro: a nadie le llames Padre, porque un solo Padre es el que tienes tú, nuestro Padre celestial. Aquí todos somos hermanos, dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo dice? Al final del verso 8: y todos vosotros sois hermanos. Somos hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos, bueno, al menos quienes lo hemos aceptado, somos hijos de nuestro Padre celestial, del Dios Todopoderoso. Entonces dice, a nadie le llames Padre, pero hay quienes sí quieren recibir este título. Y decíamos, usan de argumento las palabras que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que estaba expresando nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es la roca? Porque eso es lo que debemos entender. ¿Quién es la roca? ¿Es Pedro? ¿Pedro será la roca? Vamos a ver Deuteronomio. Bueno, regresamos primero a Mateo capítulo, ¿qué capítulo estábamos? 18, ¿verdad? Perdón, 18. No, perdón, 16 ya. Capítulo 16 es Mateo capítulo 16, para leer nuevamente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y poderlas comprender. 16 en el verso 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está diciendo, bueno, el nombre de Pedro sí significa piedra, ¿verdad? Sí significa piedra, pero dice aquí, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero debemos de entender la forma en que se está hablando aquí, el diálogo que se está desarrollando entre Jesús y sus discípulos, o podemos decir entre Pedro, ¿verdad? Que decíamos, él fue el que contestó. Primeramente, Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Y contestan, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, algún otro profeta. Vuelve a preguntar Jesús, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí vemos que hay un diálogo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, entre dos personas, Jesús y Cristo, y Pedro, perdón. Hay un diálogo entre dos personas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Ahí ya está metiendo o está hablando de alguien más, de otro ser. ¿De quién? De su Padre. Entonces podemos decir, ahí ya hay tres, vamos a llamarlo así, tres personas, ¿verdad? El diálogo que está entre Jesús y Pedro, y ya están hablando de una tercera persona, de nuestro Padre Celestial, del Dios Todopoderoso. Y dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, hasta ahí dejamos. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra? Decíamos, ¿quién es la piedra? Porque Pedro, ya dijimos, sí quiere decir piedra también. Pero si nos damos cuenta, ya está metiendo a alguien más. ¿Sobre cuál piedra? Sobre la que te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces sí nos damos cuenta la forma de hablar, que sí es un diálogo entre dos personas, pero que se está mencionando a alguien más. Bienaventurado eres Pedro, ¿por qué? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y sobre esta roca, sobre mi Padre que te reveló que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Porque hay quienes creen que cuando dice Jesús, y sobre esta piedra, piensan que está hablando de él mismo, y diciendo, entonces Jesús está edificando la iglesia sobre sí mismo. Hay esas dos, podemos decir, confusiones. Hay quienes dicen que la está edificando sobre Pedro, y hay quienes dicen que la está edificando sobre él mismo, sobre esta piedra, sobre mí. Pero no, si nos damos cuenta y lo estamos leyendo, él está hablando de alguien más. Decíamos, a este diálogo está incluyendo a una tercera persona. Y está diciendo, sobre esta roca que te reveló que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Entonces sí entendemos la forma de hablar, el diálogo que se está desarrollando aquí. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Capítulo 32, el verso 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él es justo y recto. ¿Quién es la roca? Dios, ¿verdad? Dios es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. Sí, aunque a Pedro se le llamó piedra, y bueno, vamos a ver más adelante también por qué, pero la roca es nuestro Dios. Y no solamente aquí en el libro de Deuteronomio lo dice, en el segundo libro de Samuel capítulo 22, ¿alguien nos quiere ayudar a leerlo? Segundo libro de Samuel capítulo 22, verso 47. Segundo de Samuel capítulo 22, verso 47. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca.
Amén. Bendita sea mi roca. Viva Jehová, ¿verdad? Entonces vemos cómo desde el Antiguo Testamento ya se reconocía una roca. Ya se hablaba de una roca, ¿verdad? No fue algo nuevo para los discípulos el que hayan escuchado hablar a Jesús de una roca. Ellos ya estaban familiarizados con esa expresión. Entonces por eso no hubo esa confusión en ellos, y ellos todavía tenían esa duda. ¿Quién se sentará a la derecha y a la izquierda de Jesús? También vamos a ver el Salmo 18, porque decíamos era una expresión, podemos decir, muy conocida, que se usaba dentro del pueblo y en los escritos, ¿verdad? Salmo 18, verso 1 y verso 2. Si alguien lo encuentra. Amarte, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Amén. Amén. Amarte, oh Jehová, fortaleza mía, ¿y qué? Roca mía y castillo mío. Decíamos dentro de los salmos, los podríamos leer más salmos, ¿verdad? Y se usa esa expresión para hablar de Dios, roca mía. Ya lo vimos en Deuteronomio, en Samuel también lo menciona. Y decimos, era una expresión muy conocida. Y Jesús incluso también la usó. ¿Alguien recuerda de qué manera la usó nuestro Señor Jesucristo? Cuando dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron lluvias, vientos, y aquella casa cayó porque no estaba fundada o estaba sobre la arena. Dice, pero aquel que oye mi palabra y la pone por práctica, le compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron tormentas, vientos, lluvias, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿De quién estaría hablando ahí Jesús? ¿De Pedro? No, ¿verdad? Él, como todos los judíos, conocían estas expresiones donde a Dios se le menciona como la roca, como esa roca fuerte donde podemos fundamentar nuestra vida y nada nos hará caer. Entonces Jesús lo sabía. Jesús conocía esas expresiones, y no solamente él, sus discípulos también. Decíamos, por eso todavía tenían esa duda. ¿Quién podrá estar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando venga? Mateo 18. Porque decíamos, sí, tenían esa duda los discípulos. Vamos a ver Mateo capítulo 18, verso 1. Aquí es después de que Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Después de esto, aquí en el capítulo 18, verso 1, dice, en aquel tiempo, ¿ya lo tenemos? 18:1, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? 2 capítulos antes Jesús le había dicho a Pedro, tú eres Pedro. Y aquí ellos están preguntando, ¿quién es el mayor? Decíamos, ninguno de ellos entendió que Jesús le estaba llamando a Pedro como el que iba a fundar, que iba a ser el fundamento de la iglesia. Por eso aquí preguntan, ¿quién es el mayor? Y ya vimos que también después le hicieron la petición que uno, la madre de Jacobo y de Juan, decía que uno de mis hijos se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Todos ellos sabían que la roca es Dios. ¿Por qué? Porque conocían las escrituras, conocían los salmos, conocían todo lo que se había escrito en la antigüedad, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y ahí a Dios se le menciona como la roca. Decíamos entonces, cuando ellos escucharon que Jesús le dijo a Pedro que
Él era la roca, no entendieron, o que Él era Pedro, más bien la piedra, no entendieron que Él iba a ser el fundamento, sino que seguramente entendieron que sobre la roca en la que iba a fundar su iglesia era Dios. ¿Por qué? Porque conocían estos versos que leímos y más, hay todavía más, ¿verdad? Donde nos mencionan a Dios como la roca. Entonces ellos comprendieron que Jesús estaba fundando su iglesia sobre Dios. Pero decíamos Pedro también significa piedra. ¿Pero él será la única piedra? Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 19 al 20. Y aquí Jesús, o más bien el apóstol Pablo, nos está explicando cómo Jesús vino a establecer su iglesia. ¿Cómo lo vino a hacer? Efesios capítulo 2, verso 19. Y del 19 al 22. Efesios capítulo 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos con la fe, domésticos de Dios. Verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Aquí Pablo está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y la están comparando con un edificio. Pero dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces quiere decir que antes de Pedro ya había unos fundamentos. ¿Quiénes eran? Los profetas, que después también lo fueron los apóstoles, ¿verdad? Pero agrega, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo. ¿Cuál es la piedra del ángulo? La que va a unir y de esa manera va a sostener todo el edificio. Pudiéramos decir en esta construcción, en la esquina tenemos una columna que está uniendo paredes y sosteniendo, ¿verdad? Son piedras muy importantes que si no estuvieran, pues el edificio, la construcción, no tendría mucha seguridad. Entonces sí dice aquí el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. ¿Quién es el fundamento de los profetas y de los apóstoles? Dios, ¿verdad? Y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, porque Él es el que está uniendo. Bueno, en el verso 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ahí está hablando ya de que los gentiles también entran al pueblo de Dios. ¿Y de qué manera? A través de Cristo, porque Él es la piedra de ángulo, la que está uniendo, ¿verdad? Pero también la que está sosteniendo. Entonces vemos cómo aquí ya se está comparando a la iglesia con un edificio, con una construcción, en el cual compaginando todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados. Entonces también nosotros somos parte de esta edificación, ¿verdad? Parte de esta construcción. Decíamos, pero está la piedra angular. Se pone cuando hay un terreno vacío, se dice que se pone una piedra angular, que es la que va a guiar, porque tiene que quedar a escuadra, ¿verdad? Si no se pusiera esa piedra angular, es decir, en una esquina, pues tal vez no quedaría bien a escuadra, bien alineado aquella construcción. Entonces se pone esa piedra angular para poder guiar a los constructores. Y decíamos, es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero decíamos, Pedro también comprendió por qué se le dijo que él era Pedro, que quiere decir piedra. Y comprendió que no se le estaba dando un cargo especial, que no se le estaba poniendo como jefe de la iglesia, porque en su primera carta, el capítulo 2, él lo expresa, él lo explica. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 y verso 5. Primera carta del apóstol
Pedro capítulo 2, verso 4 y verso 5. Si ya lo tenemos, le doy lectura. Dice: al cual allegados piedra viva. Aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Y en el verso 5 agrega: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Dice: vosotros también, como piedras vivas. Entonces Pedro se reconoció que él no era el único al que se le podría llamar una piedra, ¿verdad? Sino ¿quién más? A todos nosotros. Porque una construcción, ya vimos, sí tiene su cimiento, que como dijimos es Dios. Él es el cimiento de esta construcción, de esta iglesia. Hay un fundamento sobre el cual están los profetas y los apóstoles, y Jesús es esa piedra angular que está sosteniendo, que está guiando. Pero también se necesitan, vamos a decirlo así, tabiques, ¿verdad? Se necesitan tabiques para levantar los muros y hacer la casa. Pues es lo que está diciendo Pedro aquí. Ustedes también, como piedras vivas. Nos está diciendo que nosotros también somos parte de esta construcción. No como una piedra de fundamento, ¿verdad? No tal vez como una columna, pero sí como decíamos, vamos a llamarlo así, como un tabique, que estamos formando parte de esta construcción. Por eso Pablo también en Efesios, que acabamos de leer, dice: edificado sobre el fundamento. Y dice, y va creciendo hasta ser un edificio. Es decir, la construcción va creciendo, ya no es una casa, ahora es todo un edificio. ¿Por qué? Porque se han ido agregando más creyentes que son una piedra para seguir edificando la iglesia. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Entonces, ¿sí nos damos cuenta de la forma en que Jesús vino a formar su iglesia? Primero tuvo que poner fundamentos, tuvo que poner bases. No se puede construir una casa sin un cimiento, ¿verdad? Y si se hace, esa casa va a ser muy débil. Y con cualquier movimiento, cualquier temblor, va a caer. Entonces, primero se tiene que poner un fundamento, una base. Y esa base, ese fundamento, es Dios. Y se comenzó a construir sobre esa base, siendo Jesús la principal piedra del ángulo. Y nosotros somos parte de esta construcción al ser una piedra que está ayudando, ¿verdad?, a formar esta casa. Pero hay otra, bueno, ya entendimos, ¿verdad?, por qué se le llamó a Pedro de esa manera: tú eres Pedro. Y no hay que confundir que se dijo que sobre él se iba a fundar la iglesia. Pero no solamente se le dijo que era Pedro. ¿Qué más se le dijo? Bueno, regresamos a Mateo capítulo 16. Porque bueno, dice aquí, verso 18, Mateo 16, 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que ya vimos que está hablando de Jesús, perdón, de Dios, del Padre. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué dice las puertas del infierno? Aquí, bueno, es otra creencia equivocada, ¿verdad? Que todos cuando escuchan la palabra infierno, ¿qué se imaginan? Un lago de fuego. Un lago de fuego, ¿verdad? Un lugar de tormento donde los pecadores se están quemando por la eternidad. No, infierno quiere decir sepulcro. La palabra infierno es una palabra latina que quiere decir lugar inferior, es decir, un sepulcro. Sabemos que los sepulcros, bueno, son bajo tierra, ¿verdad? Que bueno, en ocasiones se dice que se han hecho sepulcros en la roca, pero pues en sí son
en la tierra, en un lugar inferior. Entonces cuando dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, quiere decir que no será destruida. Y recordando las palabras de Jesús, que decía que el que edifica su casa sobre la arena, esa casa va a estar muy débil y va a caer. Entonces, para que no caiga, hay que edificarla sobre la roca. Y si Jesús está diciendo aquí que su iglesia no iba a perecer, no iba a ser destruida, no la podía fundar sobre un hombre que tiene debilidades como todos nosotros, ¿verdad? Al ser seres humanos tenemos debilidades, tenemos fallas. Y recordemos que Pedro tuvo debilidad. ¿Recuerda una de las debilidades de Pedro? Cuando le dijo a Jesús que lo iba a negar. Él decía, no te voy a negar. Y vemos que sí tuvo una debilidad. ¿Por qué? Porque era humano como todos nosotros, con debilidades, con fallas. Y Jesús, si está diciendo que su iglesia no iba a perecer, no la podía fundar sobre un humano. Tenía que fundarla sobre la roca. Pero aquí está diciendo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas, porque estará fundada sobre la roca eterna, sobre el Dios Todopoderoso. Pero agrega en el verso 19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Otra expresión que también confunde. ¿Qué se imaginan las personas con estas palabras? A ti daré las llaves del reino de los cielos. Por eso piensan que cuando se mueren, Pedro los recibe en el cielo, ¿no? Por ese verso, ¿no? Todos creen que cuando mueren se van al cielo y Pedro está allí en las puertas, ¿verdad? Con su llave, bien, con sus llaves allí, para ver a quién deja entrar y a quién no, a quién lo regresa, a quién lo manda al infierno, ¿verdad? Decíamos, cuando no se entiende la palabra de Dios se cae en todo ese tipo de fantasías, porque realmente eso es una fantasía. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuáles son esas llaves? ¿Son llaves físicas? ¿Llaves para abrir una puerta así literalmente? ¿Qué tipo de llaves eran? Lucas capítulo 11, verso 52. Lucas capítulo 11, verso 52. Verso 52 dice, ¿ya lo tenemos? El verso 52. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Aquí está hablando de una llave. ¿De qué es esa llave? De la ciencia. Y al hablar aquí de la llave de la ciencia, no está hablando de física, de química, de... ¿qué otras ciencias hay? Matemáticas. No está hablando de esa ciencia, ¿verdad? Está hablando de la ciencia de Dios, del conocimiento de su palabra. Esa es la ciencia que estos doctores de la ley, dice aquí que no dejaban entrar, no permitían que conocieran la voluntad de Dios. Y está diciendo, habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. ¿A dónde entraban? Al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces cuando a Pedro se le dice, a ti daré las llaves, está hablando de estas llaves, las llaves de la ciencia, del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿por qué se le dijo que a él se le dieron? Bueno, ya vemos que entonces no está hablando de que Pedro está arriba en el cielo, ¿verdad? Esperando a todos los que mueren, sino que aquí se le está dando una llave para abrir la puerta de la ciencia, del conocimiento, es decir, del evangelio. ¿Y en qué momento Pedro abrió esa puerta? A ti daré las llaves. Está hablando no de una, está hablando en plural. Podríamos decir de dos llaves que usó Pedro. ¿En qué momento usó esa llave? ¿En qué momento abrió? Vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 22.
Hechos 2, 22 al 24. Hechos capítulo 2, ya lo tenemos, le voy a dar lectura, verso 22 al 24 dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Bueno, aquí está hablando a los israelitas, ¿verdad? Y les está hablando de Jesús, les está predicando, y también les está diciendo cómo fue rechazado, ¿verdad? Este fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Se lo está diciendo a los israelitas, hablándole de Jesús y de lo que habían hecho con él. Verso 36 de este mismo capítulo, seguimos leyendo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sigue hablando con israelitas, ¿verdad?, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí se está hablando del día del Pentecostés, cuando estaban reunidos, cayó el Espíritu de Dios sobre ellos y se acercaron muchos hombres a escucharlo, todos israelitas, ¿verdad? No había gentiles, eran israelitas. Y Pedro aprovechó y les habló a todos ellos, les predicó de Jesús. Cuando ellos comprendieron, porque bueno, podemos leer todo el capítulo, todo lo que Pedro les enseñó, pero aquí en el verso 36 dice que: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. No, a Jesús no lo aceptaban como el Señor y el Cristo, ¿verdad? Pero aquí Pedro se los está explicando y ellos lo comprendieron. Porque dice: oído esto, fueron compungidos de corazón, es decir, se entristecieron y preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice: ahora arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces vemos cómo está abriendo la puerta para los israelitas. Está abriendo la puerta para que ellos entraran al Evangelio, comprendieran y aceptaran que Jesús era el Cristo, era el Mesías, el Hijo de Dios, así como él lo había expresado Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que decíamos, Israel no lo aceptó y por eso crucificó a Jesús. Pues aquí Pedro está usando esa llave, la llave de la ciencia del Evangelio, para abrir la puerta y que estos israelitas pudieran entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es allá arriba en el cielo, es aquí, es el Evangelio. Este es el reino de los cielos. La iglesia de Dios es el reino de los cielos. Y aquí Pedro está usando la llave de la ciencia para abrir la puerta y que estos israelitas pudieran entrar. Pero decíamos, Jesús no le dijo: a ti daré la llave, dijo: daré las llaves, porque hubo otra puerta que Pedro tenía que abrir. ¿Cuál fue esa otra puerta? Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Hechos capítulo 10, en el verso 44, dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro:
¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí Pedro fue a la casa de un hombre llamado Cornelio. Este Cornelio no era israelita, él era gentil. Pero Pedro fue enviado a esa casa para predicarles. Y dice aquí que sobre ellos también cayó el Espíritu Santo. Dice que los hermanos de la circuncisión, es decir, los que sí eran israelitas, se espantaron y dijeron, bueno, ¿por qué a estos gentiles también se les está concediendo que reciban el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque ya habían escuchado la predicación que Pedro les dio en ese momento, y aceptaron y comprendieron. Entonces Pedro dice, ¿puede alguien impedir agua para que ellos sean bautizados? No, no se podía, porque ya habían recibido el Espíritu y ya habían comprendido. Entonces Pedro abrió la puerta del reino. ¿Para quién? Para los gentiles. En el capítulo 2 vemos cómo abrió la puerta para que entraran los israelitas a través del bautismo, porque también les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Y aquí está abriendo la puerta para que pudieran entrar los gentiles, porque Cornelio, todos lo sabemos, fue el primer gentil convertido al evangelio. Y no solamente él, sino todos los que estaban con él en su casa. Entonces, a eso se refería Jesús cuando le dijo, a ti daré las llaves del reino. Porque tú vas a abrir la puerta para que los israelitas comprendan y acepten a través del bautismo. Y también vas a abrir la puerta para que después los gentiles también puedan entrar al reino de los cielos. Que decíamos, el reino de los cielos no es allá arriba en el cielo. El reino de los cielos es aquí. Es el pueblo de Dios. Es aquel pueblo que se guía por las leyes celestiales, por las leyes que Dios ha establecido. Y entonces podemos decir, ¿nosotros estamos en el reino de los cielos? Sí, porque hemos entrado, ¿verdad? También hemos recibido la predicación. ¿Y por qué tuvimos la oportunidad de entrar? Porque aquí Pedro está abriendo la puerta para los gentiles, para que nosotros como gentiles también tuviéramos la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, pues nos damos cuenta que Jesús, cuando le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo que Él es el fundamento de la iglesia. Está diciendo que va a edificar su iglesia sobre Dios, que le reveló que Él era el Cristo. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno, es decir, la iglesia no iba a ser destruida, y para que no sea destruida tiene que tener un buen fundamento, y el fundamento es Dios. Y también cuando se le dijo que se le entregaban las llaves del reino, es porque Él iba a ser el encargado de predicar primeramente a israelitas y después a gentiles, para que todos tuviéramos la oportunidad de entrar al reino de Dios. Y aunque sabemos que la predicación a los gentiles se le encargó al apóstol al apóstol Pablo, ¿verdad? Así lo dijo el mismo apóstol Pablo. Así como a Pedro se le encargó la predicación a la circuncisión, y a mí se me encargó la predicación a la incircuncisión, y honro mi ministerio, dijo el apóstol Pablo. Pero fue Pedro el primero en iniciar, el que abrió la puerta para que los gentiles también pudiéramos ser parte del reino de Dios. Entonces, como dijo nuestro Señor Jesucristo, a nadie llaméis Padre, porque solamente tenemos un Padre que está en los cielos. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano director para continuar con nuestro culto y seguir entonando algunas alabanzas a nuestro Padre Celestial. Pero bueno, espero que este tema haya quedado claro. ¿O quedó alguna duda? Seguimos pensando, pudiéramos pensar que Pedro es el jefe de la iglesia y que hay padres espirituales, como muchos les llaman, nuestro Padre, y dándoles cierto reconocimiento. No, solamente es nuestro Padre Celestial. A nadie llaméis Padre, ¿verdad? Y decíamos, no está hablando de nuestros padres biológicos, porque a ellos sí los reconocemos y los respetamos
y los honramos como dice el mandamiento. Bueno, vamos a recibir a nuestro hermano Isaac para continuar con este culto. Pasa a vosotros.